Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Factor Humano, hoy con la colaboración de nuestro partner Betterfly. Bueno, como sabéis, en este webinar vamos a hablar con los profesionales que nos acompañan de un tema que está muy de actualidad. Vamos a hablar de desgaste, de bienestar mental y físico, incluso económico, de motivación, vamos a hablar de conexión con los empleados, incluso en algunos casos de reconexión con la empresa. Y bueno, todos estos temas representan grandes retos para vosotros, los oyentes de hoy, y también para todos los profesionales de recursos humanos. Aprovecho también para comentaros que si queréis hacer preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, que lo podéis hacer a través del apartado de preguntas que podéis ver en la herramienta en la que nos hemos conectado hoy. Pues nada, sin más dilación, le quiero dar la bienvenida en primer lugar a Susi Carrizo. Susica, hola, buenos días, ¿cómo estás? No te escucho. A ver, ¿ahora? ¿Me escucháis? Ahora perfecto, perfecto. Genial. Sí. Buenos días, Susica. Buenos días. Bueno, para los oyentes que no te conozcan, Susica es Account Executive de Betterfly. Bueno, Betterfly algunos lo conocen todavía porque ha cambiado de nombre hace relativamente poco. Anteriormente erais FlexOH. Y bueno, como sabéis, pues esta compañía ayuda a las empresas pues, a crear propuestas de bienestar y ofrecer también herramientas, poner a posición herramientas que permiten gestionar los beneficios que se pueden ofrecer a los empleados. Eso es. Teresa también nos acompaña, Teresa Coello, que es la Chief People Officer y CSO de la empresa Tinsa. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días Delfín, gracias por estar aquí. Gracias a ti. A continuación les presento a Maribel Ruiz Gil. Maribel es directora corporativa de Personas y Talento de HM Hospitales. Hola Maribel. Hola, buenos días, Delfín, Susica y Teresa. Nada, gracias. Encantada de estar aquí. Encantada. Y por último, Joan Carles Fernández, director de Recursos Humanos de la empresa Brico Depot, que nos acompaña también en el debate de hoy. A ver, Joan. Hola. Ahora. Hola. Bueno, pues ya estamos todos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación y para un tema tan candente, apasionante y actual. Sí. Sí. Pues sí, quería comenzar justamente con un dato que me parece interesante y a la vez curioso, que a pesar de que, como decimos, el burnout, el desgaste profesional, todos estos temas ocupan un lugar muy importante en todas las agendas, pues la Organización Mundial de la Salud solo lo ha reconocido como enfermedad hace relativamente poco, ¿no? En el 19 y lo define como un trastorno emocional que aparece, lo leo, como consecuencia de una situación de estrés laboral y que repercute negativamente en la salud física y mental del empleado. Pues, como se sabe, pues tiene importantes consecuencias, ¿no?, en el bienestar de los empleados y, pues, en última instancia, pues en la productividad, ¿no?, que tan importante es en las compañías, en las personas y en la productividad. Y como se ha convertido en un problema que tenemos que afrontar y prevenir desde las empresas, pues es crucial que hagamos debates como esto y de dónde viene ese desgaste. Pues se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Que ya iremos nombrando más adelante, pues del auge del entorno de los trabajos híbridos, quizás, que pues, al final delimita el contacto con los compañeros, provoca un cierto aislamiento. Y bueno, la inflación, cosas, pues un tema que nos preocupa a todos, cargas de trabajo mayores, incluso algunos comentan que las consecuencias anímicas de la pandemia perduran, ¿no? Pues para comentar todos estos temas de bienestar mental, físico, motivación, engagement, todo esto, con vosotros, antes de entrar en detalle, me gustaría, para que la audiencia os conozca un poco más y conozca un poco la situación de vuestras empresas, para que os ponga en contexto,
pues me gustaría que todos me comentarais pues un poco, que nos describierais los perfiles de empleados que tenéis y si consideráis que algunos son especialmente sensibles a este desgaste que estamos hablando y el por qué. Así hacemos una foto, ¿no? Para contextualizar el debate de hoy. Entonces, Teresa, por ejemplo, si nos puedes hacer esta foto para que conozcamos un poco mejor tu empresa y el tipo de empleados que tienes y el problema que puede relacionado con el tema de hoy. Teresa, no te escuchamos. No. A ver, habla. ¿Me escucháis ahora? Ahora, perfecto. Es que me toca Vale, nada. Estaba contando, ¿no? El grupo TINSA en realidad es un grupo español, pero estamos presentes en 16 países, ¿no? Y nos dedicamos a distintos niveles de actividad, pero sobre todo lo que la gente nos conoce más es las valoraciones de los patrimonios, ¿no? O sea, la valoración inmobiliaria sobre todo, ¿no? Aunque nos dedicamos a valorar todo el tipo de bienes, ¿no? TINSA es un grupo donde nuestros profesionales son esencialmente ingenieros y arquitectos, ¿vale? Y nuestro trabajo es un trabajo muy de oficina, aunque es verdad que nuestro trabajo también consiste en ir muchas veces a la obra, estar en la calle, acompañar, ver los inmuebles dentro y fuera y por tanto también tenía una componente de riesgo sobre todo conectada con la parte de los traslados. Nosotros lo que entendemos sí que es verdad que la atención y lo que estamos viendo en nuestros profesionales en todo el mundo viene mucho del estrés y de la ansiedad, porque vemos que los niveles de trabajo y los ritmos de trabajo se han acelerado con la digitalización que provocó el COVID, los niveles de servicios han reducido significativamente, el cliente espera más velocidad, más capacidad de actuación y la gente se siente presionada con los tiempos, con los plazos. Y esto es lo que estamos intentando cuidar y tener en atención en nuestro colectivo. Y es el factor número 1 que sentimos de conexión con el burnout. Perfecto. Pues Maribel, por ejemplo, coméntanos tú un poco vuestra situación en H&M Hospitales, que seguro que es completamente diferente por vuestro perfil. Sí, el grupo H&M Hospitales es un grupo español que nació aquí, que nació en Madrid. La plantilla aproximadamente son 9.200 personas, perdón, 6.200 personas. Y bueno, pues hay dos perfiles o bueno, dos tipos de colectivos bastante diferenciados, ¿no? Lo que es el colectivo staff o corporativo que da servicio y lo que es el colectivo asistencial, ¿no? Tenemos más de 21 hospitales, más en torno a 22 policlínicos repartidos por toda España y bueno, pues en los hospitales principalmente los perfiles son asistenciales. Estamos hablando de, bueno, profesionales de enfermería, profesionales médicos, auxiliares, PKEs, bueno, y también, bueno, pues otro tipo de personal auxiliar, como puedan ser celadores, limpieza, etcétera. Y luego el personal corporativo, el personal de staff, pues es el personal que da servicio en los departamentos transversales de la compañía, ¿no? Lo que puedan ser, bueno, pues las áreas más comunes, finanzas, compras, jurídico, mi área de personas y talento, la parte de tecnología, etcétera. Y bueno, pues evidentemente como son dos colectivos muy diferentes, son dos colectivos con tipologías y bueno, y problemas diferentes, ¿no? Quizás uno de los mayores, el riesgo mayor está en el colectivo asistencial, porque el colectivo asistencial, bueno, como os podéis hacer una idea, es un colectivo 24/7, ¿vale? Y es un colectivo además que ha estado muy expuesto, lo hemos visto todos años atrás durante la pandemia y que, bueno, pues el mundo post-pandemia no está siendo un mundo fácil, sobre todo porque hay más, bueno, pues ha habido una eclosión precisamente en el sector privado de personas que acuden pues tanto a los policlínicos como a los hospitales, etcétera, con lo cual, pues bueno, eso también hace que bueno, pues los profesionales tengan más trabajo y además es un trabajo, bueno, pues como todos sabemos, un trabajo no fácil, ¿no? Porque, bueno, pues hay que cuidar a los que cuidan implica mucho, ¿no? Es un trabajo físico, emocional, etcétera. Y se trata también de cuidarles a ellos, ¿no? De centrarse en cuidarles a ellos. Joan Carles. Buenos días. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Vale, pues Bricodepot es una empresa con matriz inglesa del grupo Kingfisher y nos dedicamos a la venta de materiales de construcción y de bricolaje. En España somos 2.300 personas aproximadamente,
en España, en Iberia, España y Portugal, con 31 tiendas. Y tenemos también un poco la parte de, como también decía mi compañera Maribel, la parte de Head Office, que somos unas 260 personas. Un poco hablando con el tema que nos trae hoy aquí, pues son dos perfiles muy distintos. Tenemos una parte, pues el grueso, el 90% de la estructura es gente que trabaja en las tiendas, con lo cual con un contacto directo con el cliente. Y como también hemos comentado por ahí, Teresa, pues el cliente cada vez es más, mucho más exigente, ¿no? Y esto pone un nivel de presión adicional a todos los equipos. En estos momentos también de grandes cambios, donde todos nos hemos enterado que existía el canal de Suez y que, bueno, pues de repente se atraviesa un barco y te afecta. Y dices, ¿y por qué? Y de repente te quedas sin mercancía en las tiendas. Bueno, y llevamos que desde la pandemia hasta ahora es un no parar de pues subidas de precios, bajadas de precios, no tienes mercancía, si tienes mercancía, cliente cada vez más exigente, todo más inmediato. Y esto pone un nivel de presión a todo lo que es equipos de front office que están de cara hacia el cliente, porque al final es una mala gestión que se puede hacer en Head Office. Pues hay 2.000 clientes que la ven cada día, si hay un producto que no está y el que está delante del cliente es el que sufre. Y luego tenemos la otra parte, que es solo la parte de staff y de Head Office, pues que pues también sufrimos esta parte, ¿no? Es la intensidad, la cantidad de proyectos, todo para mañana, la sensación de no llegar nunca a nada y estos coletazos del COVID, ¿no? También que creo que no dejamos de soltarlo. Hemos pasado todos a tener un trabajo híbrido. Yo antes de la pandemia en Brico de Pot teníamos un día de teletrabajo, hemos pasado a 3-2. 3 días de teletrabajo en casa, 2 en oficina. Y esto, de repente dejas de socializar, tu casa también es tu lugar de trabajo y curiosamente cuando hacemos encuestas de clima dirías, hombre, igual o de compromiso, la gente de la tienda es la que está más sufriendo, pues nuevamente en la parte de Head Office salen las encuestas a veces un poco peor que las otras, ¿no? Entonces, que las de la tienda. Entonces, bueno, tenemos ahí muchísima información a trabajar, a ver dónde tocas para poder, porque cada persona tiene una casuística totalmente distinta. Creo que es algo que iremos viendo durante la jornada de hoy. Sí que lo que veo es que estáis todos en una fase de transición, de análisis, de ver un poco cómo estudiar esta situación que tenéis y cómo abordarla y cómo darle las soluciones que se pueden, ¿no? En pues recursos humanos es la conversación que tenemos tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo cuando me junto con colegas y dices, ¿tú cómo estás? Dice, yo estoy que me muero. Ya a nivel personal. Y luego dices, ¿y tus equipos? Pues estamos igual. Entonces, estamos allí todos que dicen, bueno, ¿y cómo arreglamos esto, no? Es el tema de actualidad, vamos, para mí en recursos humanos. Sí, desde luego. Pues justamente, y también quería preguntarle a Susica por el bloque siguiente que quería introducir, ¿no? Justamente al hilo de lo que comentabas, Joan, que es el rol de la empresa en esta situación y en concreto pues de los departamentos de recursos humanos que lideráis, ¿no? Y más adelante compartiréis iniciativas más concretas, pero bueno, para empezar, me gustaría preguntaros, y bueno, Susica, que conoces a muchas empresas porque les visitas, que tienes una visión más global, me gustaría preguntarte que, según tu punto de vista, ¿cuál tiene que ser el papel de la empresa, del director del Departamento de Recursos Humanos, en la gestión de esta salud emocional, ¿no? tan importante y por qué es crítico pues, para los empleados y también para la continuidad del plan de negocio de la compañía? Entonces empieza tú, coméntanos y después ya vamos a temas más concretos de empresa con ellos. Genial, perfecto. Pues nada, os comento que es verdad que el rol de la empresa para cuidar la salud emocional de los empleados es fundamental. O sea, de hecho, hay una frase que a mí me encanta de Richard Branson que dice, el cliente no es lo primero es el empleado. Y cuando cuides a tus empleados, los empleados cuidarán de tus clientes. O sea, el empleado realmente es el activo más importante que hay dentro de una compañía. Entonces, todas aquellas empresas que realmente veáis que la salud emocional es un problema, que os involucréis en trabajar la salud emocional de los empleados, vais a conseguir crear al final lo que es un ambiente de trabajo mucho más colaborativo, con mucha más empatía, más apoyo
y donde se van a reducir las fricciones y se van a potenciar sobre todo las relaciones interpersonales. Y una vez que conseguimos todo esto, los empleados al final consiguen dar su mejor versión. Y en el momento en el que estamos dando nuestra mejor versión, estamos trabajando todos a gusto. Y esto va a repercutir de forma totalmente directa en las compañías. Efectivamente, así es. Por eso también les quería preguntar a los demás que cómo os veis, ¿no?, como gestores de esta situación y por qué esta situación la tenéis, es lógico que la lideréis vosotros y cuál es vuestro rol, sencillamente. Entonces, Teresa, cuéntanos un poco cuál tendría que ser tu papel y por qué este tema es tan crítico para vosotros. Gracias, Delfín. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Susika, ¿no? Yo creo que esto es un tema que tenemos que tener como prioridad número uno en las organizaciones, ¿vale? Y nuestro rol como responsables de recursos humanos, de alguna manera, es ser un poco la voz de esto y no dejar que este tema no esté en la mesa de debate de los comités de dirección y que no se hable. Sobre todo en entornos como el nuestro, donde nosotros lo que prestamos son servicios, sobre todo, y lo que dependemos es del talento y de la calidad de la gente, ¿no? Yo creo que hoy en día hemos evolucionado desde un concepto de bienestar que antes nos preocupábamos mucho por el bienestar físico y hacíamos las pruebas, los exámenes médicos de reconocimiento y tal, que siempre hacíamos, no tenían una componente psicológica, porque nosotros nos dedicábamos mucho más al aspecto físico y tal, y no entrábamos en el mental. Y no entrábamos en el mental, ¿por qué? Por todos los temas de privacidad de datos también, porque hay un tema de cuidado que hay que tener con el empleado, de no entrar en un espacio donde el empleado tampoco quiere que tú entres. Entonces, esto todo se tiene que gestionar de una manera muy cuidadosa y como tal, por eso es que el rol nuestro es súper crítico de cómo hacerlo, cómo ayudar, ¿no? Y después tienes una dinámica muy curiosa en las organizaciones muchas veces cuando hablas con los directivos sobre este tema es, oye, es que yo no sé cómo abordarlo, es que no sé cómo preguntarlo, no sé cómo tratarlo, ¿no? Entonces, esto también hay un trabajo que hay que hacer de educación, de preparación de los líderes, primero a tratarlo como un tema normal, que ya no es como es percibido antiguamente, que una persona que tenía un tema cualquier de salud mental, de depresión y tal, ya automáticamente se ponía como, usted un problema, va a ser un problema de gestionar, vamos a ponerlo aparte y tal, y no lo gestionamos, a ver si le pasa algo y tal, y se va o no. Pero no, esto es un tema que hay que tratar y nosotros tenemos que ser capaces de saber hablar con la gente, de saber cuidar a la gente, pero sin entrar en un espacio donde no tenemos que entrar. Entonces hay un trabajo muy profundo que hay que hacer de formación de los líderes, pero también hay un trabajo que es, oye, de nuestra parte meter en los reconocimientos médicos, meter en las pruebas, pues factores de medición que también vean el tema de la salud psicológica de nuestros empleados. Esto es algo que lo hemos implementado este año en el reconocimiento médico. Hay una componente psicológica, o sea, también hacemos la evaluación, hacemos las evaluaciones psicológicas también de los empleados a cada 2 años. Esto es toda información que nos aporta muchísimo. Y esta semana, con el comité de empresa, estábamos hablando del tema porque hemos justo lanzado el reconocimiento médico y lo estábamos compartiendo y me decían 2 personas, pero yo no hago el reconocimiento médico. Y digo, ¿por qué no lo haces? Y me decían, este es un rollo. Y yo decía, pero no entendéis que esto es información a la organización para que yo pueda meter medidas que puedan ayudar a vuestra salud. Si al final del día no hacéis estas cosas, yo no tengo información. Yo al final lo que recibo de mi proveedor de salud es un reporte que me dice, oye, atención, tu colectivo está tendiendo a tener este tipo de problemas, sean salud de la espalda, lo que sea. Y esto me permite, pues entonces vamos a poner foco en las sillas, vamos a poner foco en las luces, porque es un tema visual, vamos a poner foco. O sea, es muy importante que la gente también participe en este tipo de cosas y no se sienta de alguna manera que, oye, voy a reconocimiento médico, no lo voy a hacer. Entonces, nuestro rol es un rol un poco pedagógico, tanto la parte de los directivos y tal, pero también del propio empleado, decir, oye, participa en estas cosas, porque la información se queda protegida, pero me da información genérica que yo puedo trabajar como organización y mejorar el entorno para que podamos proteger de la mejor manera posible, ¿no? Y como le habíamos comentado, creo que Juan lo ha dicho muy bien, el tema del teletrabajo también lo ha complexificado cada vez más y nosotros hay un entorno en casa del empleado que no sabemos cómo es, no sabemos el nivel de protección que tiene ahí. Pues hay casos de, yo qué sé, de violencia de género, hay casos de temas con niños, o de familia, de cuidado de mayores en casa, que son otro añadido que complexifica la ansiedad y tal, y esto son cosas que no lo conocemos. Tenemos que conocerlo. Yo creo que tenemos que por lo menos intentar que la gente entienda que cuanto más información podamos tener sobre su entorno, sin invadir ningún espacio, más podemos ayudarles, ¿no?
Entonces, hay aquí un espacio que yo creo que se tiene que generar de confianza y es nuestro rol. Es generar esa confianza, esa colaboración para que podamos ayudar, ¿no? Creo que se complexificó todo mucho y hay que proteger la privacidad de los datos, pero hay información que también se tiene que compartir para que podamos hacer un mejor trabajo. Desde luego. Maribel, ¿estás de acuerdo con que tenéis que ser un poco el portavoz, ¿no? La voz en comités de dirección de que a veces no llega esa situación y esta situación crítica y que tú la llevas a esos niveles para poder poner nombre al problema y poder darle solución y cómo te reciben de alguna forma, como si es complicado, si consideras que es complicado en los comités de dirección. Totalmente de acuerdo, alineada con Teresa, lo que comenta. Yo creo que hay tres partes, la parte física, la parte mental y la parte social. Y hoy en día creo que, por ejemplo, en actividades como esta, donde hay muchos profesionales y muchas personas trabajando en situaciones estresantes, durante mucho tiempo, pues al final esto es un tema está presente siempre, porque donde hay muchas personas al final en situaciones que a veces son situaciones complicadas y de por sí ya son estresantes, más allá de la propia actitud de la persona, ¿no? Pues, encima de la mesa situaciones se dan y evidentemente hay que gestionarlas. Nosotros dentro del área de personas, lo que se conocía antes como área de prevención de riesgos laborales, le cambiamos el nombre a seguridad, salud y bienestar, precisamente haciendo esta evolución, ¿no? De lo que ha comentado ella, ¿no? Antes los problemas eran más físicos, había accidentes laborales, había bajas que eran más relacionadas con la parte física, ¿no? Porque el trabajo físico al final en una actividad como esta era importante, también es importante ahora, pero sí que es verdad que las situaciones que tienen que ver con la relación social, todo lo que tiene que ver con relación social en un entorno que de por sí es un entorno que puede estresar porque hay muchas situaciones límite donde se toman decisiones, se tienen que tomar decisiones que afectan a la vida de las personas, pues eso es esencial. Y luego la relación social entre las propias personas, ¿no? Entonces yo para mí creo que esos son esos tres pilares hay que gestionarlos, desde aquí sí es verdad que se gestionan desde este área, desde este departamento ya en histórico desde hace tiempo y ponerlo siempre se ha puesto en conocimiento, pero sí que es verdad que hoy en día las situaciones, esa parte de bienestar emocional, mental, etcétera, bueno, pues concretamente y después con la pandemia encima, es que es algo evidente y además es que forma parte no solo del comité de dirección, sino de la hoja de ruta y de la agenda de nuestra y de muchísimos más profesionales de la compañía, ¿eh? Es un tema candente, latente y que evidentemente, bueno, pues requiere diferentes enfoques, diferentes soluciones, mucho más holísticos, globales, etcétera. Y bueno, pues en ello estamos. Muy bien. Joan, comentabas antes también que para ti era el reto número uno, ¿no? El problema número uno dentro de tu departamento en estos momentos. Sí, es un eje de trabajo y creo que hoy llevarlo a nuestros comités de dirección, a nuestros compañeros, es fácil. Es decir, tienes indicadores rápidos de absentismos, rotación, las alertas van llegando, con lo cual creo que es fácil que todos nos pongamos el foco. Yo creo que lo difícil está en buscar las buenas soluciones, ¿no? Es un poco lo que decía también Teresa. Yo creo que desde la pandemia, con mi experiencia como recursos humanos, antes había un límite muy claro entre tu vida personal y tu vida profesional. Y los recursos humanos respetábamos o intentábamos respetar mucho. Es decir, oye, tu vida personal, lo que quieras, en el trabajo, estos son los valores. Y ahora hay un mix. O sea, hay tanto factor externo que afecta a que una persona esté bien en su puesto de trabajo y que, pues no sé, en el tema del trabajo híbrido estás en casa. Hoy he conocido yo a los hijos de todos mis equipos y de todos los equipos porque estás en el Teams y aparece el niño, aparece el gato. Has roto una barrera que antes no estaba de estar conociendo a la parte más personal de los equipos, ¿no? Entonces, esa línea que es muy fina, que hay que cuidar, pero que hay que entender, porque muchas veces
tu entorno de trabajo es el que puede generar, pero hay otras veces que el entorno personal que tienen los equipos fuera del trabajo directamente está afectando, ¿no? Entonces, y la pandemia para mí ha sido un vector que ha roto todo esto. Entonces, tenemos que ver el buen equilibrio de, pues sí, pues revisiones médicas hacemos, bueno, te da temas físicos, pero luego hay que ir mucho más allá de realmente cómo está la persona, y si tú tienes un equilibrio en tu casa y no tienes problemas ajenos en el trabajo, bueno, pues podemos centrar el tiro en qué estamos haciendo mal en el puesto de trabajo, pero hoy todo es bastante más complejo, ¿no? Entonces, y no tiene pinta de que esto acabe rápido, porque pues yo cuando hago las encuestas de compromiso, uno de los ejes que salen siempre es la carga de trabajo, ¿no? Y yo cuando empiezo a analizar, digo, yo no tengo más carga de trabajo de la que tenía hace 10 años, no tengo más, pero mi cabeza, también es un tema de edad, seguramente, no lo sé, pero me pasa con todos los equipos. Y dices, ostras, a ver, vamos a pensar, esto hace 10 años teníamos lo mismo, hacíamos lo mismo, ahora con un poquito más, pues la velocidad de la tecnología, no sé qué, sí, pero las generaciones siempre han estado, los millennials. Es algo que la gente ha hecho un clic de decir, oye, que igual me cierran 6 meses en mi casa, que quiero vivir, que quiero hacer otras cosas, y eso nos afecta a la empresa sí o sí, y tenemos que tenerlo dentro de esas conversaciones con los equipos, de cómo estás bien, salud, tu familia. Creo que tenemos que empezar a tener esas conversaciones hasta donde quiera la persona, evidentemente, ahí no podemos ser muy invasivos, pero es un reto para mí brutal porque cambia el mindset de los recursos humanos. Pues justamente te quería preguntar sobre cómo hacéis ese seguimiento, ¿no? Si tenéis herramientas de medición, si os estáis cambiando constantemente, cómo medís, ¿no? La salud que puede existir, la salud emocional que puede haber en vuestra empresa, y cómo hacéis ese seguimiento y cómo lo controláis, ¿no? Cuando lo implantáis, cómo controláis después. Hoy hemos lanzado diferentes propuestas para esto. La cuestión es cómo llegamos a lanzar las propuestas, ¿no? Es un poco que entiendo lo que me preguntas. Yo creo que lo importante hoy en la empresa es crear estos canales de comunicación. O sea, cómo somos capaces de recibir esa información y esos inputs. Esto no viene, una persona no está bien de la noche a la mañana. Esto no es, hoy estoy muy bien, mañana estoy fatalísimo. No, esto es un efecto progresivo, con lo cual nosotros en Brico lo que estamos haciendo es lanzar muchos canales de comunicación, ¿no? Pues hacemos 2 encuestas de compromiso al año donde hay 2, 3 preguntas sobre este tema, ¿no? De bienestar físico, emocional, cómo estás, la empresa se cuida, no te cuida, con lo cual tenemos unos ratios, unos comparatios que podemos ir viendo de cómo evolucionan, y evidentemente estamos viendo que desde post pandemia hay ratios que van empeorando y que tenemos que poner foco para trabajarlo. Luego tenemos montado todo un sistema de proceso de evaluación muy personalizado, donde aparte de evaluación del desempeño, lanzamos preguntas de cómo estás, para lanzar las alertas de tu manager. En esta parte hablábamos del liderazgo de los equipos. El liderazgo de los managers es muy importante también en esta parte, de captar. Nosotros como recursos humanos tenemos que hacer esta red para que nos llegue la buena información, para hacer las buenas acciones, y ahí es importantísimo nuestros líderes. Este año hemos invertido más de 1000 horas en el proceso de talent review, muy enfocado al desempeño, pero muy enfocado también a cómo están los equipos, ¿no? 1000 horas dedicados a hablar de todas las personas, del equipo de recursos humanos y de todos los managers, sacando conclusiones pues, de desempeño, de mejora de calidad, de cargas de trabajo, que luego esto nos dan planes de función. Seguimos con un tema de feedback continuo y de reconocimiento. Tenemos que estar ahí viendo que obligamos, entre comillas, a hacer one-to-one con los equipos en la Head Office, que es más fácil, cada 15 días, cada semana, sentarse con su equipo para ver cómo están, cómo van a hacer ese seguimiento y detectar posibles riesgos. Y evidentemente, otro de los indicadores donde podemos sacar información son entrevistas de salida, pues con la gente que decide irse, y realmente profundidad muy bien en los motivos, ¿no? Porque cada vez que hacemos entrevistas de salida con más profundidad, el abanico de los motivos cambia del que teníamos antes, que el 60% era tu jefe. Ahora hay tanta variedad y tanta gente que decide después de 20 años en una empresa
pues mira, voy hipercargado, necesito un cambio, aunque sea de menor responsabilidad, con menor dinero, pero necesito hacer este punto de desconexión. Entonces, es sorprendente la información que sacas cuando haces una buena entrevista de salida también. Y ahí es donde tenemos toda la parte de creación de datos para poner luego las acciones. Perfecto, perfecto. Susika, desde tu experiencia en las empresas, me gustaría preguntarte que por qué y cómo se debería hacer ese seguimiento sobre la salud emocional y qué escuchas tú cuando vas a las empresas de forma general. Claro que sí. De hecho, en todas las reuniones que tenemos siempre sale a colación la medición de resultados. Es necesario, al final, si se realizan acciones, tenemos que recibir alguna información, saber si vamos por buen camino, si no vamos por buen camino. Entonces, por nuestra parte, lo que hacemos desde Betterfly, sí que hemos preparado una plataforma en la que se lo ponemos fácil al Departamento de Recursos Humanos. Ellos simplemente con un solo clic van a poder llevar un control exhaustivo de si esos beneficios que se han implementado se están utilizando. Van a poder llevar incluso un control de los minutos que están utilizando ciertos beneficios, de las sesiones, si los usuarios están activos o no están activos. Si además luego también hay un porcentaje para ver el género que lo está utilizando, la edad de los empleados, y al final, en el momento que la empresa recibe toda esta información, le permite crear, al Departamento de Recursos Humanos le permite crear un plan de acción enfocado 100% a lo que necesitan sus empleados. Un ejemplo, si estamos viendo que les gusta el apartado de la salud emocional, vamos a trabajar en implantar, en implementar, entonces a lo mejor psicología, a lo mejor meditación, y de esta forma el empleado lo va a recibir todo de una manera bastante positiva, y la empresa lo que hace de esta forma también es ofrecer lo que va a mejorar el employer branding y va a poder ofrecer un plan totalmente personalizado para sus empleados. Sí, la personalización, que hablaremos más adelante, que seguramente es un tema clave, ¿no? en esta problemática tan importante, lo de ir a personalizar y que todas las soluciones nos sirven para todos, ¿no? No hay café para todos en este tema. En el siguiente bloque me gustaría preguntaros pues, por temas de flexibilidad y de grado de autonomía que se están dando cada vez más en las empresas, y preguntaros, entrando ya en políticas más concretas, qué estáis haciendo para la flexibilidad, si algunas medidas que se han implantado veis que al revés, en lugar de ser positivas, y si repercuten de forma positiva en la salud de los empleados, al revés, habéis tenido que rectificar. Y si hay más cosas más allá de la flexibilidad del teletrabajo, ¿qué tipo de flexibilidad hay y cómo lo percibe el empleado? Maribel, por ejemplo, que vosotros el teletrabajo entiendo. Especialmente el teletrabajo para el colectivo corporativo hay un modelo híbrido de 3-2-4-1, más o menos, a elegir. Bueno, aquí la gente, prácticamente el 95% de la gente teletrabaja. Y luego, bueno, pues en los hospitales la realidad evidentemente es diferente. Sí se añadió a los famosos turnos de mañana, tarde y noche o correturnos, se añadió un turno que le llamamos antiestrés, que te permite trabajar 12 horas diarias durante 2 días, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde y al día siguiente 8 de la tarde, 8 de la mañana, luego juntar 4 días. Eso da un poquito de oxígeno o de respiro, ¿no? Sobre todo a profesionales, sobre todo profesionales de enfermería y auxiliares, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente está acostumbrada a tener una rutina más clara, es decir, yo trabajo de mañana, tarde y noche. Yo en aquel momento no estaba en la compañía, pero sí se llevaron esa sorpresa. Pero aún así sigue en marcha. Y luego aquí, el grupo es el grupo tiene, un foco muy importante en todo lo que tiene que ver investigación y docencia, y hay medidas que hacemos con los profesionales, pues tanto médicos como enfermería, que es que puedan participar precisamente en la docencia de aquellas titulaciones. Nosotros tenemos ya este año universidad propia, donde van a empezar estudiantes de medicina, estudiantes de farmacia este año, el 23-24, pero previamente
tenemos módulos de formación profesional y escuela de enfermería, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de estos profesionales participan tanto en la docencia como en los proyectos de investigación que se llevan a cabo. Y eso, pues, da cierto respiro. Cuando digo da cierto respiro, no mi actividad es única y exclusivamente asistencial, sino que también participo en otras actividades, no son líneas de negocio de la compañía, sino son actividades precisamente que de alguna manera me hacen o me aportan algo más allá de mi actividad asistencial. Y eso, la verdad, que, bueno, pues da muchísimos buenos resultados. Nuestra cantera de profesores hay mucha cantera interna y la gente lo valora muy positivamente, ¿no? Y luego hay otra actividad que se hace sobre todo en aquellos periodos donde la gente que tiene actividades 24/7 son más complejos, como son las Navidades, el periodo vacacional para los hijos de los empleados, que son los campamentos de verano que están prácticamente, bonificados, ¿no? Pues para que haya ese respiro, ¿no? Porque si encima tú trabajas 24/7 en aquellos periodos donde tu vida familiar cambia, pues bueno, pues son medidas muy específicas para abordar situaciones que se producen a lo largo del año, pero que hay periodos en los que es más complicado, ¿no? Todo esto de conciliar cuando normalmente tu horario no es el horario, vamos así decirlo, normal del resto de personas que trabajan, ¿no? en otros centros, ¿no? Y bueno, pues todo ello ayuda, ¿no? Lo que hay una realidad clara que tú los hospitales no puedes cerrar, o sea, no les puedes poner un horario, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que los profesionales que trabajen allí, bueno, pues que tengan su día a día sea diferente al de otros profesionales, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues poco a poco cada vez introducimos más medidas, incluso también, bueno, pues por ejemplo, una medida que hemos hecho ahora para un colectivo que normalmente tiene menos visibilidad, pero que es muy importante, son los celadores, pues esos estudiantes de medicina les vamos a hacer rotar. Les vamos a rotar no por las plantas, sino rotar por aquellos servicios generales de los hospitales para que vean también el día a día, ¿no? Todo eso a estos profesionales que de alguna manera pues tienen un horario diferente, siempre están, como digo yo, ahí en el área de fuego, en la línea de fuego, ¿no? Pues hombre, que tengan esa accesibilidad, que venga gente a aprender de ellos, a conocer cómo se hacen las cosas, siempre es bienvenido y siempre ayuda, ¿no? Y bueno, pues luego hay más medidas de conciliación, evidentemente, hay más medidas, pero que son medidas más, como decirlo, no sé, más estándar, ¿no? Como el resto de las organizaciones, ¿no? Perfecto. Pues también quería preguntaros por un tema un poco diferente, que son, bueno, antes hablamos de la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación, de aparte de hacer todas estas acciones, pues comunicar, escuchar, que es muy importante. Y uno de los temas que me parecen importantes es el de la cultura, ¿no? Y el tema del engagement, que también para que impacte positivamente en la salud mental de los empleados, ¿qué hacéis para reforzar la cultura corporativa, para lanzar mensajes positivos, mejorar el engagement y qué medidas concretas y cómo las comunicáis, ¿no? Me gustaría, Teresa, saber qué estáis trabajando en este aspecto y qué resultados estáis obteniendo. Mira, es una pregunta un poco complicada en nuestro caso y realidad, ¿vale? Te lo cuento porque yo me incorporé en la firma hace 5 meses. Nosotros somos un grupo de 6 países, 47 empresas distintas con directivos completamente distintos. Mira, hoy estoy en Portugal, como podéis ver, estoy trabajando desde la oficina de Lisboa y nuestro colectivo es completamente variado. Entonces, llegar a este colectivo con soluciones informáticas distintas, con modelos, con valores distintos, porque como grupo no teníamos una identidad de grupo, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, la primera cosa que estamos trabajando un poco es esta identidad de grupo, qué queremos ser, qué representamos y cómo lo queremos transmitir y qué valores van a soportar esta nuestra nueva visión y propósito, ¿vale? Este es un trabajo que estamos haciendo, terminaremos dentro de un mes o 2, ya lo tenemos más o menos claro. Y a partir de aquí trabajaremos un poco en cómo comunicar esto, adaptar todas las herramientas de recursos humanos que existen en los distintos países para poder hacerlo. Pero la segunda cosa que también hemos dicho es, oye, tenemos que saber qué piensa la gente de nosotros, qué es lo que al día de hoy estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien.
Y la verdad que no lo sabemos. Tengo países donde la encuesta de clima era un ritual anual, 2 o 3. Tengo países donde nunca se ha hecho una encuesta de clima en la vida. Tengo un país donde se hacía una encuesta hace 10 años y nunca se ha hecho ninguna más. O sea, no había esta práctica. Entonces hemos lanzado toda una herramienta nueva de encuesta de clima para saber. Hemos lanzado en esta encuesta de clima varias preguntas relacionadas con los distintos temas, desarrollo, liderazgo, bienestar, también como casuística. Estamos justo ahora terminando en toda la parte norte de Europa, está cerrando ahora Holanda y Alemania, y en principio al final de esta semana ya tendré todos los resultados de todo el grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Compartir con total transparencia con toda la gente en un portal que hemos creado los resultados. La gente tiene una aplicación que le da acceso a ese portal o puede entrar por la página web y ahí va a poder ver los resultados agregados de todo el mundo. Y de aquí vamos a emitir 1 o 2 acciones que vamos a decir, oye, como grupo para 2023, final 2023 y 2024 queremos trabajar en estas áreas, con base a lo que nos digan los empleados, ¿vale? Entonces, este es el canal que estamos utilizando. Más allá de esto, tenemos equipos de comunicación en todos los países y lo que hacemos es un poco una bidireccionalidad, ¿no? Nosotros les compartimos qué estamos haciendo para que ellos hagan un cascadeo en sus países y ellos a su vez nos mandan informaciones para que nosotros agreguemos esto en nuestra página web o en la newsletter y lo compartamos a todos los países para que lo conozcamos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un poco de estas cosas. Tenemos un nuevo CEO en el grupo, que hemos hecho ahora un vídeo con él sobre su primer año de experiencia en el grupo, que ha visto, qué cree que vamos a hacer en el futuro y tal, que también lo vamos a compartir. Entonces, estamos haciendo pequeñas cosas en estas áreas que no son nada de extraordinario, pero es un grupo que tiene tanta diversidad y que no lo hacía, ¿vale? Hasta aquí. Entonces, lo que estamos ahora empezando a hacer es agregar toda esta información para a partir de aquí empezar a construir la acción. Es un poco un proceso, tanto por parte de la Comisión Ejecutiva, de definir un poco este propósito, los valores, como de nuestros empleados, de decirnos, oye, esto es lo que está funcionando bien y esto es lo que igual no, y hay que poner foco y hay que trabajar en ello. Lo que destaco de todo lo que estáis comentando, ¿no? Desde que hemos empezado es que estáis probando muchas cosas, que estáis viendo un poco hacia dónde, qué resultados están dando, que estáis en una situación un poco de transición, ¿no? Intentando ver qué se puede hacer y cómo. Y siempre destacáis que, aparte de esto, también es muy importante escuchar a la gente y comunicar, ¿no? Que no sean decisiones que se estén tomando desde un despacho y se estén tomando pues posibles soluciones y pues ya se verá qué pasa, sino que también hay una escucha constante. Joan Carles, ¿cómo estáis cerca del empleado justamente para escucharle, para saber qué es lo que necesita? También estabas hablando de, no sé si el otro día que estuvimos hablando hoy, de acciones personalizadas, ¿no? Que es importante escuchar, adaptarse y lo que vale para ti no vale para mí. Y es una realidad ahora que a lo mejor antes no éramos conscientes de ello. Sí, yo creo un poco, nosotros, un poco, que lo decía también Teresa, en la parte de escucha es, como decía antes, crear los mecanismos que tú puedas recopilar toda esa información. Y es verdad que a lo mejor no es nada nuevo, ¿no? Y muchas veces cuando preguntas también a la gente te dice, sí, pero, jolín, preguntáis mucho, pero luego al final, ¿dónde están las acciones, no? Y siempre tienes la sensación de que preguntas y lanzas acciones y no acaban de llegar. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy es, porque hacer un planning, yo el otro día estaba mirando un poco cuando hablamos de acciones personalizadas, ¿no? Me cogí un artículo para preparar la reunión de hoy y decía, venga, ¿cuáles son los síntomas de este agotamiento, ¿no? Empiezas, oye, dejas de relacionarte, falta de energía, no te motivan los logros, una mala alimentación, malestar físico, ansiedad, estrés. Que yo me hacía el test, se lo hacía a mi mujer y decíamos, estamos fatal. Si te contestas el test, dices, coño, yo de estas tengo algunas, ¿no? Entonces, y tenemos acciones para todo eso, ¿eh? Y he hecho un ejercicio de decir, oye, para dejar de relacionarte, ¿qué estamos haciendo en la empresa hoy? Pues, por ejemplo, en las tiendas no hay problema en la relación porque están todo el día juntos. Es presencial, donde tengo un poquito más de problema es en las oficinas en Head Office, ¿no? Pues nosotros tenemos libertad de los días si quieres venir, que no quieres venir, pero estamos forzando a hacer after works para que la gente venga.
Y bueno, eso parece que está funcionando, ¿no? Es socialización, un día al mes, todos por la tarde estamos aquí en una terracita que tenemos y venga, empiezas a hablar y ves gente y gente que no has visto, gente que no sé qué. Con lo cual, venga, sobre socialización hacemos este punto. La falta de energía, pues evidentemente hemos puesto todo el tema de apps para potenciar el ejercicio físico, para la buena alimentación, sesiones de fisio en las tiendas y en sede también para toda esta parte un poco más de esfuerzo físico. Ansiedad, estrés, estamos trabajando con la Fundación Salud y Persona, que es 365 días al año, un teléfono con psicólogos donde los equipos pueden llamar de forma totalmente anónima, donde se les da un primer servicio de asistencia para ellos, para su familia también, exactamente a través de un código, cualquier familiar puede utilizarlo y realmente la información que nos está nutriendo es muy interesante. Que estas medidas nunca sabes. Mi CEO me decía, pero ¿cómo va esto? ¿Funciona bien o funciona mal? Pues digo, no sé qué decirte, porque si llama mucha gente es que tengo a la gente que está muy mal, con lo cual el programa funciona, pero tenemos cosas que no estamos haciendo bien. Y si no llama nadie, dices, bueno, la gente puede estar bien o no hemos comunicado bien el proyecto, ¿no? Con lo cual siempre a la hora de decidir si es una buena acción o no, bueno, la verdad es que la gente está llamando y también es verdad que hay muchísima gente, que es lo que os decía antes, llama por un tema de problemas personales, por relaciones con la pareja, por la muerte de un familiar, y luego evidentemente por gente que tiene un punto de estrés. Entonces, para mí toda esta parte, es decir, somos capaces de lanzar muchísimas acciones, porque en el mercado hay muchísimas. Creo que el reto que tenemos los recursos humanos es cómo hacemos llegar a las personas para que realmente inviertan ese tiempo. Y a veces tú lo das el tiempo de trabajo, pero no haces 1000 formaciones de estrés y la gente dice, otra formación, otra charla, otro. Entonces, hay que enganchar ese punto, de decir que lo hacemos para que la gente esté bien, que no lo hacemos por marketing, porque hoy no tenemos que hacer marketing de esto, y cómo conseguimos que esas personas que tienen estos síntomas sean capaces de decir, esto me va a beneficiar. Tenemos que hacer mucha cultura, de decir, ostras, si realmente tienes un problema, llama a este número. No quieres hablar con tu manager, no quieres hablar con nadie de la empresa, llama a este número que te ayudarán. Entonces, hay un trabajo de fondo y para eso, para mí y para Brico es muy importante el trabajo de los managers. O sea, nosotros como Departamento de Recursos Humanos no podemos llegar a todo esto si el manager no está alineado con esto, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado un itinerario de liderazgo donde van a pasar todos los managers por diferentes módulos en función de la necesidad que tengan. Todas las promociones que prevemos que van a ser promocionados y van a ser managers, cuando no lo son, antes de promocionarse van a hacer una formación en habilidades para empezar ya, porque muchas veces decimos, funcionalmente es muy bueno, ponlo ya como manager. Y el gap que tiene siempre es cómo animo a los equipos, cómo trabajo con las personas, y esto lo hacemos siempre a posteriori, cuando ya hemos visto que, ostras, le faltan estas habilidades, venga, vamos, pues intentamos anticipar, decir, oye, y dentro de esas píldoras, pues evidentemente hay píldoras de formación de escucha a tus equipos, mira cómo están, si ves que están agobiados, que es, bueno, hay aparte de nuestro estilo de liderazgo, hay muchos vectores para donde les explicamos cómo poder hacer un buen one-to-one para detectar estas cosas. Entonces, para mí hay una parte de abanico y tenemos que entender las personas que realmente dónde tienen un problema, cómo ubicamos las personas en esa solución. O sea, porque tener el abanico de soluciones o de acciones las podemos tener. Ahora es el matching famoso de tienes un problema, te doy una solución, vamos a ir juntos. Sí, y Susika, vosotros cuando ofrecéis estas soluciones, ¿comunicáis a las empresas que es importante esa personalización también? Es decir, que no es ofrecer de todo, sino que ir realmente al problema y escuchar al empleado. No se te escucha. Sin duda, Delfín, como estáis comentando, es súper importante al final no ofrecer ese café para todos, ¿no? Sino personalizarlo. De hecho, os cuento el caso real de una empresa que trabaja con nosotros. Es una gran empresa de gran consumo y a nivel global son unos 170.000 empleados. Y si la tecnología avanzada que les hemos ofrecido
para ellos sería totalmente imposible poder personalizar los beneficios para sus empleados. Entonces, lo que hemos hecho, hemos creado una plataforma donde, aparte de que aparecen los beneficios clásicos, como lo que es la retribución flexible, el seguro de vida, el de salud, el plan de pensiones, también hemos elaborado lo que son unos beneficios para cuidar de la salud. Por un lado, financiera del empleado, por otro lado, de la salud emocional, con psicólogo, con lo que sea, a lo mejor con meditación. También la salud física, con un nutricionista, con un entrenador físico. Y luego, por último, también la salud formativa. Gracias a este apartado, los empleados también pueden lo que es desarrollar, reciclarse en ciertas habilidades y también formarse en idiomas. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Que estamos poniendo en manos de los empleados los planes de compensación para que ellos libremente puedan escoger en el momento que lo necesitan qué es lo que necesitan y lo puedan tener a su disposición. Y de esta forma la empresa que lo está ofreciendo está demostrando que al final es una empresa que se está involucrando realmente y está ofreciendo una propuesta de valor para todos sus empleados. En lo que comentas también está en la parte importante, aparte de ofrecer, de comunicar, ¿no? Que estábamos hablando antes, que la importancia que comentaba Teresa antes de la comunicación, que aparte de ofrecer ese abanico de soluciones y que cada uno pueda elegir lo que más le gusta, pues poder comunicar qué acciones hay, que a veces no te enteras y en qué beneficios te puede aportar. Maribel, quería volver a un tema que me parecía interesante de las entrevistas de salida, que comentabais que ahí bueno, y los otros también podéis intervenir si queréis. En la entrevista de salida, ¿por qué es tan importante? Quizás porque el empleado se abre más, ¿qué sacáis? ¿Pensáis qué tipo de nivel de rotación tenéis? Es fundamental esa entrevista de salida y cómo habría que hacerla para hacerla lo mejor posible y sacar toda esa información y poder después aplicarlo. A mí la entrevista de salida me parece muy importante. La verdad que bueno, a las personas cuando entran en las compañías se las pregunta, en el durante también se las pregunta a través de, bueno, pues se pide feedback normalmente pues a través de las encuestas de compromiso, engagement, clima laboral, riesgo psicosocial, como queramos llamarlo, ¿no? Y también en el propio proceso de performance o de desempeño, pero la entrevista de salida yo creo que es un momento crítico porque la persona ya se abre, es decir, sale y ya yo creo que es la puerta a la sinceridad, ¿no? Porque ya sale y todo, ¿no? Lo que hay. Efectivamente, entonces para mí es muy, muy importante. Yo, bueno, también me incorporé recientemente aquí a HM Hospitales hace 5 meses y precisamente implanté, de las primeras medidas que implanté fue la entrevista de salida, ¿no? Porque al final los datos de rotación son datos fríos, es decir, la rotación, bueno, pues puedes tener un dato de rotación que es comparativo con tu sector, te puede dar una información, pero no te dice nada más, ¿no? O sea, te dice, bueno, puedes segmentar la rotación también por colectivos, hay colectivos que rotan más que otros, ¿no? En función un poco de precisamente de todo lo que venimos hablando, ¿no? en este webinar. Pero yo creo que tener un proceso de salida organizado, procedimentado y con una buena entrevista es esencial, porque al final ahí es donde adquieres información de primera mano de qué ha pasado, o sea, qué ha pasado desde que entró hasta ahora, ¿no? Es decir, por eso los momentos de dolor o los momentos no de dolor, sino todo lo contrario que ha tenido, ¿no? Y también la gente, porque además esa es mi experiencia, ¿no? La gente siempre te dice, oye, mira, pues creo que deberíais hacer esto, creo que deberíais hacer lo otro, etcétera. Es decir, la gente da consejos útiles, da un advisory que tiene sentido, ¿no? Y además lo hace desde la sinceridad y la franqueza, porque una persona, aunque se vaya de una compañía, y deja amigos, o sea, deja compañeros, deja un trabajo que ha hecho, o sea, su trabajo ha tenido un impacto, ¿no? Entonces, nadie se va y se va deseando, como digo yo, deseando, bueno, a lo mejor puede haber, ¿no? Pero nadie está deseando lo peor, sino al revés. Lo que quiere es, oye, mira, yo ya que he estado aquí, considero que esto puede venir bien, etcétera. Entonces, tener un proceso estructurado de salidas creo que es esencial, igual que hay que tenerlo de onboarding también, ¿eh? Porque hay una parte de la que aquí también no se ha hablado, que es toda la parte de propósito de expectativas, ¿no? También muchas veces
hay el propósito, el propósito de las personas y el propósito de las compañías no siempre es el mismo porque evolucionan uno y otro, ¿no? Entonces, mucha parte de burnout o de desgaste emocional viene de ese gap entre los propósitos, ¿no? Entonces, la parte de expectativas al principio es muy importante, hacer un onboarding realista, ¿vale? De lo que va a ocurrir, ¿no? Porque es mejor detectar al principio que no durante o en fases finales, y luego, por supuesto, un proceso de salida que sea, como digo yo, muy sincero, muy franco y donde a la gente realmente se le agradezca que dé su opinión, que necesitamos su opinión para mejorar. Es decir, necesitamos siempre la opinión de las personas que forman parte de las compañías, pero cuando salen, es decir, que para mí es esencial, es algo, vamos, es algo que siempre he instrumentado y siempre nos ha dado mucha información. Luego hay un reto también con las entrevistas de salida, si no es cómo cerramos bien el círculo, ¿no? Es decir, con toda esa información que te da el empleado, que normalmente muchas veces no se lo ha comentado a su manager o a su superior o a su líder, ¿cómo enfocamos todo esto para realmente... Yo le estoy pidiendo a mis equipos que seamos tan exquisitos en las entrevistas de salida y tan rigurosos como las que hacemos para el proceso de selección de incorporar personas. Sacar muy bien la buena información y luego hacer ese reporte al departamento o al manager de los verdaderos motivos. Pueden ser del departamento, puede ser de la empresa, pero hay que cerrar muy bien porque a veces nos quedamos nosotros la información de las entrevistas de salida y es como nuestro secreto, ¿no? Es decir, ya sé por qué te has ido. Yo creo que es cerrar bien el círculo de trasladarlo para que eso sea siempre un proceso de mejora continua. Al final, si no, estás haciendo diagnósticos ya de cosas que ya han pasado, ¿no? Nos quedan pocos minutos, nos quedan 3 o 4 minutos, y entonces me gustaría aprovechar, bueno, hay temas que me hubiese gustado tocar y que no, en los que no hemos podido entrar, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante el tema de la renuncia silenciosa de mucha gente que está mal en las compañías, que no lo dicen, que siguen yendo a su trabajo día tras día, que están sin estar. Y que al final no se solucione ese problema, y me gustaría saber cómo se detecta, si es una cosa que estáis notando, y cómo intentáis rescatar un poco estas personas. No sé quién me puede hablar de una experiencia que haya podido tener en su compañía. Yo creo que esto está muy conectado con el tema del engagement, ¿vale? Del compromiso, ¿no? Porque todos nosotros sabemos que un empleado comprometido probablemente da un 120%, un 130%. O sea, este es un tema de rentabilidad y de eficiencia de las organizaciones, ¿no? Sabemos que la gente feliz... El tema de la renuncia siempre ha existido. Yo creo que este tema no es ninguna novedad. O sea, siempre hemos sido conscientes de que en todos los equipos hay gente que está trabajando, pero su corazón no está ahí. Entonces, lo que siempre las organizaciones han querido de alguna manera es ser capaces de captar la pasión de la gente, el corazón de la gente, porque ahí es donde de verdad salen las cosas más creativas, sale la capacidad de innovación, sale todo lo que es del valor añadido que uno puede aportar. Muchas veces está justo en ese diferencial, ¿no? Y las encuestas de clima. Es lo que pasa en la realidad actual, y porque hoy se habla tanto de esto, porque el teletrabajo ha puesto un problema, ¿no? Ha puesto un problema que es... Y a ver, yo creo que es un problema temporal, yo no creo que la gente que esté teletrabajando esté menos comprometida que la gente que está yendo a las oficinas. Yo no creo en eso. Lo que sí creo es que nosotros al día de hoy no hemos sido capaces de evolucionar en nuestras prácticas de recursos humanos el suficiente para poder desarrollar el mismo nivel de conexión a través del digital que éramos capaces en el presencial. Este famoso roce que hablamos en las oficinas y tal, que somos capaces, el afterworks que decía Juan, que tenemos que generar. ¿Por qué hacemos afterworks? Porque necesitamos de ese roce, porque no lo sabemos generar a través de la pantalla, no es la misma cosa, ¿no? Entonces, en cuanto no seamos capaces de crear ese entorno, en entorno virtual, y por eso el metaverso puede ser una gran oportunidad de transformar ese entorno y poder generar esa sensación que se ha perdido. Yo creo que es un poco esto que estamos viviendo. Entonces, como aún no hemos llegado a ese punto de evolución, pues estamos aquí, pues hay firmas que quieren volver atrás. Yo he tenido un caso. Nosotros tenemos una firma en México que después de la pandemia son todos desarrolladores, solo hacen software, y dice, oye, 100% teletrabajos, todos a casa.
Pues imagínate tú, el nivel de servicio ha bajado, la productividad ha bajado, la gente en la encuesta de clima pues se salía nivel de compromiso, pues, oye, que no conseguimos conectar con la gente, porque no sabemos, que de verdad no sabemos conectar con la gente en ese entorno, necesitamos de traerla. Entonces, lo que se ha dotado es, oye, no dejamos de tener teletrabajo, pero un porcentaje menor porque necesitamos de traer gente. Y traemos gente a la oficina para generar esa conexión un poco. Yo creo que también lo ha dicho Maribel muy bien, es la pata social. Nosotros somos seres sociales. Entonces, donde generábamos ese engagement, ese compromiso social era en la oficina, ¿no? Ese problema creo que las nuevas generaciones no lo tienen, porque saben conectar y se conectan unos con los otros en la pantalla igual que se conectan en presencial. Entonces, yo creo que es un tema temporal y es un tema de adaptación de nuestra capacidad de... Sí, insisto, creo que estáis todos en un momento de transición analizando un poco cuál es la realidad ahora de nuestras empresas y de los empleados, ¿no? Que todo ha cambiado y nos tenemos que adaptar. Pues hemos llegado a las 11, entonces la verdad es que me hubiese gustado hablar de otros muchos más temas, pero ya no es posible, ha llegado la hora. Otra vez las gracias a todos por vuestra participación y bueno, espero que dentro de unos meses podamos volver a sentarnos y que nos contéis cómo han ido evolucionando las políticas que estáis implantando en vuestras empresas. Muchas gracias y que tengáis un buen día a todos y a los asistentes también. Gracias. A vosotros, buen día. Hasta luego, Chao. Nora. Adiós. Adiós, un abrazo.